Hola, muy buenas, soy Julio y si quieres me puedes seguir aquí en Julio en Red. En este vídeo vamos a seguir con la serie de aprender a programar, pero como ya sabéis lo vamos a hacer de una forma diferente, de tal manera que todo pueda quedar clarinete. En el vídeo anterior os conté la diferencia entre lo que era un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel. Si alguien no vio ese vídeo puede hacerlo aquí. Y en concreto, hoy vamos a hablar de las variables. Concretamente te voy a enseñar 4 conceptos que vas a tener que retener toda tu vida si quieres ser un crack en esto de la programación. O si quieres ser una crack. Concepto número 1. El cerebro de las máquinas. Lo primero que tienes que saber es que el ordenador se compone de piezas que son muy importantes. No voy a explicarte todas las piezas, pero sí te voy a explicar las que considero que son clave para que entiendas qué es esto de programar. Por un lado tenemos el procesador, que es la parte del ordenador que se encarga de hacer todas las operaciones. Cuanto mejor sea el procesador y más potente, más rápido va a hacer esas operaciones. Y por otro lado tenemos la memoria. Sin memoria, un ordenador no puede hacer absolutamente nada. Y cuando hablo de un ordenador me refiero a cualquier tipo de máquina. La memoria se utiliza para poder almacenar todo lo que necesitemos para trabajar con estos programas que vamos a aprender a hacer. ¡Ja! Esta es la memoria RAM. La memoria RAM es la encargada de almacenar toda esa información que se va a utilizar constantemente. Pero cuando trabajemos con datos que de alguna manera van a ser menos utilizados, vamos a trabajar con otro tipo de memoria. El disco duro. Con el disco duro lo que vamos a conseguir en todo momento es poder almacenar gran cantidad de información. Lo bueno que tiene el disco duro es que no es necesario acceder tanto a él para coger esa información. Habrá muchos archivos, muchos programas, mucho todo lo que os podáis imaginar que no se va a utilizar constantemente. Entonces tenemos unidades de almacenamiento que son mucho más grandes donde van a ir guardándose esas cosas. Cuando nosotros estemos trabajando con un archivo o con una aplicación, lo que va a pasar es que del disco duro va a ir yendo información a la memoria RAM. Y la memoria RAM va a ser la encargada de ir almacenando esa información para que el procesador sea el responsable de ir trabajando con toda esa memoria. Por tanto, si no hay memoria, no se puede hacer nada. Simplemente hay que darle información al ordenador para que esa se almacene. Y almacenando esa información, el procesador va a poder ir accediendo a esa información para llevar a cabo tareas. Bien, por tanto, para resumir este punto tenemos que tener claro que en el ordenador va a haber un procesador, va a haber una memoria y los programas se van a guardar en esa memoria. Cuando nosotros queramos que el ordenador o la máquina haga algo, lo único que tendremos que hacer es ejecutar ese programa que tenemos en memoria. Concepto número 2. Los programas. Como ya os he contado en otros vídeos, las máquinas son tontas. Si no les decimos lo que tienen que hacer, no hacen nada. ¿Y cómo les decimos lo que tienen que hacer? Con un lenguaje. Yo escribo ciertas cosas que quiero que la máquina haga y en forma de programa se ejecuta dentro de la máquina y la máquina hace esas cosas. Por tanto, un programa lo tienes que entender como, por ejemplo, una receta de cocina. ¡Wow! Voy a hacer una paella. ¿Cómo hago esta paella? En la receta lo que tenemos es un conjunto de ingredientes y un conjunto de pasos que tienes que llevar a cabo para tener un resultado final, que es la paella. A los conjuntos de ingredientes los vamos a llamar, por ejemplo, entradas. Son ingredientes que entran dentro de la paella para que esa pueda funcionar. Y al conjunto de pasos que hay que llevar a cabo para que funcione la paella, lo vamos a llamar programa, ¿vale? Pues bien, la única diferencia que tienes que entender entre una receta y un programa es que un ordenador no hace paellas. Bueno, vale, sí, puede que haya máquinas que hagan comida, pero no estoy hablando de esas máquinas ahora mismo. De las máquinas que te estoy hablando son de esas máquinas que, por ejemplo, pueden calcular cuántos números primos tenemos, si un número es par o si un número es impar, o a lo mejor también te puedo hablar de esas máquinas que pueden saber si mañana es lunes, o martes, o miércoles, o jueves. ¿Cómo conseguimos que una máquina sepa todo esto? Pues a través de los programas. Concepto número 3. La unidad mínima de almacenamiento. Y la forma que tengo para enseñarte cuál es esa mínima memoria es el uso de las cajas de cerilla.
Muy sencillo, te voy a explicar con un ejemplo qué es una variable. Nosotros tenemos una caja de cerillas. Lo potente que tiene esta caja de cerillas es que yo puedo abrirla y meter cosas, guardar las cosas en la caja de cerillas y llevarme la caja de cerillas donde quiera. Pues espérate un segundo que voy a buscar cosas para meter en la caja de cerillas. Nosotros tenemos dos variables y una tercera variable que vamos a utilizar después. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Vamos a sumar dos números para tener un resultado. Entonces, si yo cojo la variable que tengo aquí y le digo, quiero meter un 2. Lo que hago es abrir la variable y guardar ese 2 aquí dentro. Ya tengo mi variable con un 2. Y ahora lo que quiero es, a lo mejor, sumarle un 1. Tenemos un 1 que vamos a guardar en otra variable. Por ejemplo, aquí. Lo único que yo tengo que hacer es coger estas dos variables y sumarlas con un operador. ¿Qué pasa? Que en estas dos variables, que gracias a que hay memoria en el ordenador o en la máquina que permite guardar y almacenar toda esta información, voy a hacer la suma y tendré que guardarla en otra variable, como puede ser esta. Aquí tendríamos que es una operación, entonces vamos a decir que esto es igual. Como podéis ver, tengo una variable con un 1, tengo una variable con un 2, y si hago la suma de ambas, tengo otra variable con un... Hola, ¿esto qué es? 4, mal, no sé sumar, con un 3. Borramos el 4 y ponemos el 3. Con esta variable que tengo un 3 podría hacer lo mismo con muchas más variables y hacer un montón de cosas que al final llevaría a desencadenar la operación máxima. Concepto número 4. Los tipos de variables. Esto que te estoy contando está genial, pero si no mantenemos un orden nos vamos a volver locatis. Es por esto que nace el concepto de tipo de variable. Por ejemplo, un número, o una palabra, o una variable de sí o no, o lo que se nos pueda ocurrir. Concretamente en este vídeo lo que vamos a ver son los tipos primitivos. Son los tipos que por defecto cualquier lenguaje muy probablemente va a tener. Y a partir de esos tipos vamos a poder construir nuestras propias variables. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Por ahora lo que quiero es ilustrarte con un ejemplo lo que te quiero transmitir. ¡Vamos a la mesa! Bien, para poner orden en nuestra cabeza vamos a usar un montón de cosas que he comprado que no sé si servirán para algo, pero por lo menos podéis ver que me lo curro. Por un lado tenemos todo esto, tenemos las variables que hemos dicho y he comprado también folios de colores. Y os voy a explicar por qué tiene sentido poner tipos a las variables. Esto de aquí que veis aquí en el futuro van a ser arrays, pero todavía no os voy a hablar de ellos. Pero lo que sí voy a hacer es quedarme con el color de los arrays para también luego deciros que las variables son tipos de arrays que luego vamos a poner, da igual. Escuchadme. Nosotros tenemos por aquí, vamos a decir que un naranja, vamos a sacar por otro lado un verde, vamos a sacar por otro lado un azul o una especie de azul morado y vamos a sacar por otro lado aquí, yo creo que tengo folios, un blanco. Con todo esto vamos a montar lo que son los tipos de variables. Quedaros con la idea de que los colores van a ser igual para todo. Entonces recogemos toda esta basura y lo que voy a hacer es coger estas 4 variables y ponerles el tipo que corresponda. Dadme un segundo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es asociar el tipo de variable a un color y lo que implica ser un tipo de variable es que solo puede ser ese variable y ninguno más. Si yo tengo una variable que solo son decimales, aquí lo único que voy a poder guardar son números decimales. Lo mismo va a pasar con números enteros, lo mismo va a pasar con las letras y lo mismo va a pasar con las variables booleanas. Una variable booleana es una variable que solo puede valer 1 o 0, sí o no, true o false. Entonces, cosas que no vamos a poder hacer nunca. Si yo tengo una variable que es un entero, nunca voy a poder sacar esta variable y meterla en una letra. La máquina va a decir, estás loco, no puedo hacer eso, deja de hacer tonterías.
Realmente esto no es cierto del todo, pero para aprender a programar vamos a aprender primero a programar así, porque si no os vais a volver locos y va a ser una cagada muy grande. Siempre se me olvida algo por grabar, no entiendo cómo tengo esta cabeza. Bueno, lo que quería transmitir en este final es que los tipos de variable sirven para ordenar nuestra mente. Hay que tener muy claro que un tipo de variable define cómo es esa variable. Y lo que es más importante, si yo tengo un tipo de variable, nunca voy a poder usar esa variable y transformarla en otro tipo diferente de variable. No sé si esto queda muy claro, pero no os agobiéis porque en diferentes vídeos que iré haciendo en esta serie de aprender a programar, todo va a ir quedando mucho más claro. No nos agobiemos, tengamos paciencia, que con buena letra llegaremos al final.